Buenas noches, ¿cómo está señora? ¿Cómo le va señor? Estamos arrancando otro frente a frente en esta linda noche de martes. Ya es 10 de febrero del año 2026. Hoy con el gusto de tener aquí en nuestra mesa de trabajo a un referente del periodismo, una persona que le dedicó muchísimo tiempo, muchos años quise decir, a la televisión. Además es productor de cine, es productor de teatro, es actor, es comunicador social de hecho, y me gustaría también homenajearlo como un gestor cultural, porque gran parte de su trabajo queda también como un legado para las generaciones posteriores. Quienes hacemos comunicación decimos siempre que nuestro principal objetivo es dejar algo para los que vienen después. Muchísimo tiempo las familias paraguayas le disfrutaban la televisión, en la pantalla chica, pues en esa pantalla que se mete de lleno en las familias paraguayas. Hoy está fuera de la televisión, está haciendo cine, siempre está ligado a la cuestión cultural, pero es un hombre que todavía tiene el cariño de muchísimos paraguayos. Manuel Cuenca, Manny Cuenca para muchos. ¿Cómo está, Manuel? Todo bien, todo bien. Por tu culpa vengo a traer un estudio después de mucho tiempo. ¿Después de cuánto? Y mira, hace mucho tiempo que... En realidad, no sé, no soy muy amigo de las entrevistas, porque yo soy el entrevistador, Claro, era siempre... Claro. ¿Te incomoda un poco? No. Yo tengo una particularidad que empecé a estar delante de cámara a los 9 años, cuando el canal salió, ¿verdad? Por una casualidad. ¿TV Cerro Corá en ese momento? TV, Canal 9 de Televisión Cerro Corá, sí. Y yo creo que fue cuando uno es niño uno se da cuenta de las cosas. Sí. Bueno, cuando es grande tampoco. Entonces fue una cuestión natural, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a...? Mira, mi papá me mandó a estudiar inglés al Centro Cultural Paraguayo Americano. Sí. Y cerca estaba el edificio administrativo de previsión donde empezó a funcionar Canal 9. Y yo tenía dos compañeritos, eran hermanos, una nena y un nene, teníamos 9 años, y creo que fue una de las primeras familias que tuvieron televisor, porque muy poca gente tenía. Claro. Entonces ellos sabían de la existencia de un programa que era todavía experimental, ¿verdad? Para niños, que hizo la pionera de la televisión, que falleció hace poco, Edith Victoria, que era jovencita, ella tenía 16 años. Y se hacían un pasillito de un metro justito. Yo después, en un aniversario del canal, llevé una cinta métrica y medimos, ¿verdad? Y 5 de largo. Era un pasillo metro por 5, un pasillo. Un pasillo que estaba arriba. Sí, el canal se instaló en las piezas que usaba el sereno del edificio. Y ese pasillo, después de la escalera, estaba ese pasillo. Y ella leía cuentos ahí con 2, 3 niños, ¿verdad? Si no había espacio. Y fuimos ahí, ¿verdad? Yo recuerdo muy poco porque ahora voy a cumplir 70, hace 60 y pico de años. Pero lo ¿Te fuiste para presenciar el programa? Sí, o sea, no sé, 3 chicos ahí alrededor de ella, ella contaba un cuento. Era un programa cortito, sí. Todos tenían 5 o 10 minutos. Eran totalmente experimentales, se estaba probando qué se podía hacer, se probaban los equipos. Y lo que me acuerdo eran los equipos, que para la época era una gran cosa, hoy en día no es nada, sí. ¿Verdad? Equipos grandes. Sí. Mira, era poquísimo porque eran 3 cámaras muy básicas para la época y 2 las que se usaban, no sé por qué antes la otra estaba de reserva. Había muy pocas luces, muy fuertes porque las cámaras no tenían mucha sensibilidad, eran medio borrosas de hecho. Después había una mesa de sonido, una mesa de audio, eran separadas, había un equipo de telecine porque no había todavía equipo de video acá en Paraguay, que era un proyector de 16 milímetros de película fina que iba por un prisma, llevaba una cámara y un transmisorcito que era como un cuerpo de ropero. ¿Y vos ya sentiste en esa primera visita que ese iba a ser tu destino profesional? No, porque yo me iba nomás. Yo recuerdo que Alberto Herrera y Héctor Moyano vive todavía, tiene más de 90 años, eran 2 argentinos que vinieron a enseñar a hacer televisión, porque acá la gente ni había visto un televisor. Y después de muchos años, cuando yo ya era profesional, una vez me dijo, mira Manuel, yo cuando vos eras chico, veía que vos venías y mirabas los equipos. Y yo dije, este niño algo va a salir. O sea, ya vio que había un interés de tu parte. Claro, sí. Pero a mí me fascinaba nomás, era como toda criatura. Y en realidad... a mí me gustaba de todo. Yo quería ser director de cine porque papá y mamá nos llevaban al cine. Te imaginas, en esa época ni posibilidad de hacer cine en Paraguay. Me gustaba la actuación, me gustaba el ballet.
Después, más adelante, quise ser médico, quise ser arquitecto, militar, todo nomás yo quería ser, paracaidista, astronauta. La primera parte por lo menos cumpliste. ¿Tu primera aparición en televisión cuál fue? Y fue en ese programa, que ni nombre me parece que tenía todavía, en el año, fue entre septiembre y fin del 65, cuando comienza la televisión. Allí como participante, pero ya de manera... Y mira, seguí participando en el programa para niños y después yo estuve de los 12 años en un grupo de teatro de títeres en una institución que se llama Misión de Amistad, pero era un teatro grandioso, no era los títeres chiquititos. Allí sobre la calle, sobre la avenida, cerca del Club Guaraní. Es General Santos. Al lado del vocacional Carlos Antonio López. Exacto. Sí. Pero era un teatro enorme, con títeres de 3 metros, cosas así. Hicimos giras a Estados Unidos, a Canadá, a la Argentina. Y yo estaba ahí y fuimos a hacer títeres. Y después fuimos a hacer un programa que era el Ministerio de Educación para la alfabetización de adultos. Y yo había terminado, entré a estudiar teatro en la escuela municipal que se llama Arte Escénico y Locución. Obligado hice locución, porque yo quería estudiar teatro. Y terminé a los 2 años locución. Y entonces el director del teatro colaboramos para un ciclo sobre educación sexual que era algo revolucionario en la época. Y por eso se hizo con títeres, para que no sea muy chocante. Muy chocante, sí. Y entonces el director le dijo, él terminó la escuela de locución, ¿por qué no aprovechan? Yo tenía 16, 17 años. Y entonces me invitaron a hacer la producción de los programas, todo era en vivo. Y después me hicieron hacer una entrevista y yo le dije, no, yo no me animo. No, ibas a hacer con otra señora y las preguntas te dan poner unos cartoncitos debajo de la pierna acá cualquier cosa. En el asiento. Como copiatín. Y así empecé, ¿verdad? Y creo que presenté después unas películas, no había teleprompter, no había nada, un cartón te ponían. Y yo ni pensaba que iba a hacer eso, ¿verdad? Y después se enfermó una de las presentadoras del programa. Yo estaba en Buenos Aires, por primera vez que me fui a Buenos Aires, tenía 20 años por ahí. Y vine y me incorporé a ese programa, estuve 4 años. 4 años. Te quiero preguntar, Manu, la revista de la semana. Sí, que viene mucho después. Claro, mucho después, pero vamos a volver, vamos a irnos al cine, al teatro. Vamos a saltar porque si no, muy largo. Claro, pues si hacemos de manera cronológica, tenemos cuántos años, tenemos mucho valor. Demasiado. La revista de la semana, eso que la gente esperaba, su momento para mirar en televisión, en Canal 9. ¿Cree que es tu mayor aporte en pantalla, dio a la televisión paraguaya? Yo creo que sí. Para las personas que ya no vieron, los sábados el noticiero transformaba en un magazine, en una revista, ¿verdad? Porque no había noticias los sábados. Entonces, 3 periodistas por fin de semana hacíamos 3 materiales de 15 minutos, ¿verdad? Después empezó a haber más noticias los fines de semana y quedó un material de 15 minutos que hacía solamente yo, ¿verdad? Que era en realidad una documental con una visión cinematográfica, un poco diferente, ya no era periodismo, sino era más bien una cuestión, nos transformamos un poco en cineastas, ¿verdad? Que a mí eso me gustaba mucho. Y tenía muchísima audiencia, teníamos 25 de rating. ¿Eso cuánto era en cantidad? En cantidad. Y era muchísimo porque un partido, un clásico, tenía 36. Te imaginas, llegar a 25 era muchísimo. Y bueno, era siempre alguna historia hecha en el interior del país sobre la gente, las fiestas populares, la historia contada por la gente del lugar, por ejemplo las batallas, pero hablábamos con la gente, ¿verdad? Que es una manera de hacer historia, ¿verdad? ¿Te gustaba mucho producir eso? Sí, yo lo que aprendí mucho en esta experiencia en el teatro de títeres con un maestro americano y su esposa que era uruguaya, era el deseo de compartir. A mí me gustaba mucho compartir lo que yo descubría. El deseo de compartir, claro. Sí. Entonces, a mí me gustaba mucho la historia porque tengo un bisabuelo es combatiente de la guerra del 70, 2 tíos es combatiente de la guerra del Chaco, mi papá que vivió muchas experiencias, que ahora tiene 96, está por cumplir. Y me gustaba mucho la historia, me gustaban mucho los grupos indígenas que leía, había muy poca cosa, pero en los diarios. Y me fascinaba eso. Y me gustó compartir a través de la televisión. Y yo fui un poco cara dura, porque el que trajo mucha innovación en la parte de noticieros fue Benjamín Fernández Bogado, que hizo un masterado en comunicación y política en los Estados Unidos.
Y cuando él vino, transformó el noticiero. De un noticiero así muy convencional a un noticiero tipo CNN, tipo BBC, ¿verdad? Y él me decía, mira, esto a la gente no le va a interesar mucho. Y yo le decía, yo creo que sí, depende de cómo se haga, ¿verdad? Y yo creo que la televisión, ahora fuimos mucho al sensacionalismo. ¿Le convenciste al final? ¿Perdón? ¿Le convenciste? Sí, porque teníamos buen rating, eso es lo importante. Pero además era otra época porque había 2 canales de televisión. Televisión de afuera no entraba, cable empezaba a entrar, no había internet. Con un poco de virulana alcanzaba el canal de Clorinda. El canal de Clorinda, que después cuando salió Canal 13 ya fue anulado, claro, porque ya había 2 canales. Estaban en el 11, estaban muy encima. Porque al principio era un solo canal, ¿verdad? Sí. Cuando yo comencé había un solo canal de televisión. Entonces, mucha gente veía los programas y éramos muy conocidos porque se nos hacía mucha promoción. ¿Verdad? En todos los cortes de la programación diaria salíamos, era Perengano, Fulano. Porque Benjamín tomó el sistema americano de crear estrellas. Sí, vos tocás un tema que es muy importante, hermano, porque hoy mucha gente trabaja en televisión y no está bien autorreferencial, pero voy a decir lo que a mí me pasa, para que la gente no crea que estoy fuera del parámetro normal. En un súper me reconoce una señora y le dice al hijo, ¿sabes quién es él? Y el hijo me mira como si yo fuera un astronauta, ¿verdad? Porque hay gente que no ve televisión. Los jóvenes ya no. O sea, hoy hay mucha gente que sale en televisión y la gente no le reconoce en la calle, desapercibido pasa. Es que hay como 30 y pico de canales, claro, entre canales de área y canales de... Y la gente ve menos también. Y ve mucho menos porque, mira, mis sobrinas que tienen menos de 40, ellos prácticamente nunca vieron televisión, solamente el teléfono, ¿verdad? O sea, ahora fue hacia las redes sociales. Y los medios también están yendo a eso, ¿verdad? Te quiero preguntar de esa revista en la semana. Sí. El episodio, la semana, el material, la producción que más te impactó, que vos decís, esta fue como una consagración de... Bueno, a mí me gustaba mucho el tema indígena, porque era un tema desconocido. Claro. Había demasiados prejuicios con relación a los indígenas, que eran gente ignorante, gente roñosa, no sé, había unos prejuicios espantosos. Y yo tuve la suerte de conocer a Marilyn Renfeld, que falleció el año pasado, una gran antropóloga formada en los Estados Unidos. Y yo me iba con ella. Hubo un tiempo que yo no estuve en televisión al final de la época de Stroessner, me echaron, una de las tantas veces que me echaron. A mí ya me echaron de todos lados. Entonces me invitó él y Tito Maldonado, que era una persona que tenía medios, él es un fotógrafo excelente, y tenía una cámara. Entonces yo filmaba, tengo cantidad de materiales que nunca se mostraron y recorrimos casi todas las comunidades indígenas de Paraguay. Y a Marilyn le conocían mucho porque ella había trabajado desde jovencita con él. Entonces, Marilyn, ¿hace cuántos años que no venís? Entonces había mucha confianza y yo empecé a entrar en confianza con ellos y especialmente trabajé mucho con los H del Ñapundagui que están al sur de Ciudad del Este, que es uno de los últimos grupos que salió de la selva en el 73, y muchísimos de ellos habían sido silvícolas, o sea, pasaron de la edad de piedra al siglo XX. Entonces era una experiencia fantástica. Otro mundo, ¿verdad? Y gente con una ternura, con una inocencia, con una gran sabiduría, con una gran capacidad de adaptación. ¿Te imaginas que ellos, los que habían salido niños, ya manejaban camionetas, tractores sin ningún problema? Y cuando vos decís el tema de los prejuicios, y nosotros, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando alguien nos ofrecía comida, cuando era chico decía, estás comiendo indio y ya, decía la gente. Ese es un prejuicio, ¿verdad? Que ellos no saben administrar lo que tienen. Otro prejuicio es de que no quieren trabajar. De que la mezcla, el mestizaje les hizo haraganes o nos hizo haraganes. Eso no es cierto, ¿no? No, yo creo, mira, mi mamá que falleció hace 3 años, le gustaba mucho viajar, al contrario que mi papá y yo no queremos viajar. Y recuerdo que se fue, ella era directora del Colegio Internacional, el Colegio San Andrés, se fueron a Inglaterra, un colegio anglicano. Y me dijo, me fui a Inglaterra, me fui a Francia, y cuando llegamos al aeropuerto de Barajas, aterrizó el avión y los obreros estaban ahí sentados, la basura volando. Los españoles. Así que ya sabemos de dónde viene, ¿verdad? Y al contrario, un indígena cuando vive en la selva corre 6 kilómetros para cazar un animal. Mira, para la presa que le va a servir de comida. Sí, y no comen todos los días carne. Y la gente dice, ¿por qué ellos cuando comen todo?
y porque no tienen heladera, no tienen supermercado. Y yo te voy a decir una cosa, ¿acaso nosotros cuando hacemos asado no comemos todo? Y encima decimos, ¿querés más? No, espera un ratito, que corra y después voy a comer más. Sí. Es la misma cosa, claro. O sea, nosotros criticamos en los otros lo que nosotros también hacemos. ¿Verdad? No tenemos. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la forma de vivir de ellos? De los H. Guayaquí, el cariño que ellos tienen, que ahora lastimosamente están dejando de lado porque la gente se burla. Entonces cuando vos llegás, toditos te rodean, te abrazan, y si no te pueden abrazar, te agarran de las manos y te hacen como masajes, ¿verdad? Y hay una toma espectacular que yo llego a la comunidad, porque como estábamos asesorados por esta antropóloga, no teníamos que acampar dentro de la comunidad indígena, sino fuera, para no interferir, ¿verdad? Y a la mañana llegamos, qué sé yo, a la tardecita de la noche dormíamos en carpas, a cierta distancia de la comunidad. Ellos ya tenían casas de madera, todo muy occidental ya, ¿verdad? Y llegamos y está Cuateí, que había crecido en la selva y que tenía cerca de 80 años y vivió toda su vida en la selva. Entonces él se acerca y me abraza, pero como 5 minutos por ahí. Mira. Y esa toma corté porque era demasiado larga, pero eso impactó mucho. Yo creo que a veces ese tipo, a veces no hay necesidad de decir cosas, sino de ver. Yo creo que esa es la gran riqueza de los medios audiovisuales. Nunca Una imagen vale más que... Claro. ¿Nunca pensaste cuánto te hubiera ayudado el dron? Sí, claro que sí. Pero ahora usan demasiado nomás el dron. Ya se abusa. El dron es lindo para introducir algo y es muy lindo también por la cuestión de animales, porque uno puede acercarse sin... Pero Vicente Caballero, que era mi principal camarógrafo, y Milner Cuenca, que era pariente mío, ellos, si vos ves lo que ellos hicieron mejores tomas que los drones. Sin dron. Sin dron, ¿verdad? Porque, bueno, vos con lo que tenés podés hacer maravillas. O sea, es un recurso interesante. Ahí vos tocás un tema que es muy interesante, Manuel, porque en la televisión el prestigio en un 99% se lleva al que aparece en pantalla. Sí. Pero hay todo un equipo detrás, hay un realizador, hay un camarógrafo, hay un... A mí me acusaban de que yo le malacostumbraba a los camarógrafos, porque a mí me parece importante, entonces yo le mencionaba mucho a los camarógrafos. Por culpa de eso se volvieron malcriados también. Mira. Pero, claro, aparecía ahí siempre los créditos. Y le mencionaba también, y a veces, como eran mucho más jóvenes que yo llegué a ser conocido cuando yo tenía 30, 40 años, digamos, muy conocido. Sí. Entonces los camarógrafos eran más jóvenes que yo, entonces muchas cosas hacían ellos. Mira, yo era camarógrafo también, aprendí a hacer iluminación, vestuario y maquillaje. Yo sé hacer todo. ¿Verdad? ¿Porque querías o es una obligación? No, porque me gustaba nomás. O también se necesita saber por atrevido. Sí, también. Y además porque es importante saber, ¿verdad? Entonces yo comprendo el trabajo del camarógrafo y yo converso, le explico lo que yo quiero, escucho lo que él me propone, respeto su trabajo. Pero a la hora de la postproducción, sos de decirle, prefiero esta toma que la otra. Yo editaba. Yo editaba mi material. Esa es otra cuestión que no suele ser así. Entonces los camarógrafos incluso participaban mucho y yo les filmaba. Había de repente, yo no me podía subir hasta una descripción rupestre antigua y la hacía subir y le filmaba y decía Vicente Caballero hace tal cosa. O una vez hicimos el oso paracaidismo, se tiró el camarógrafo. Y yo le filmé. Cosas así. Claro. Y eran camarógrafos extraordinarios. Vicente llegó a ser camarógrafo de una película que ya cumplió 20 años, se llama Requiem por un soldado. ¿Que vos tuviste? Que sí, hago de Estigarribia, Mariscal, 30 kilos antes. Y de Congalia Jiménez, que es una paraguaya que es máster en cine en la Universidad de Moscú, que es la universidad más antigua del mundo. ¿Qué significó para vos Requiem por un soldado? Mira, yo te contaba de niño, yo quería dirigir cine, pero nunca pensé que iba a participar en una película en Paraguay. O sea, se hicieron varias películas extranjeras, se hizo Cerro Morado, ¿verdad? Pero, no sé, a mí nunca los directores me dieron mucha pelota a mí, ¿verdad? No sé por qué. Entonces nunca pude participar mucho ni en la parte técnica. Y en Requiem volvieron después de la caída de Stroessner, la familia de don Félix de Guarani, que era un gran estudioso del guaraní, que habían estado exiliados en la entonces Unión Soviética, ¿verdad? Hoy República Federativa Rusa, y los hijos
Galia estudió dirección cinematográfica y Augusto la parte de dramaturgia cinematográfica. Augusto lastimosamente murió el año pasado. Entonces ellos vinieron y yo les conocí a través de una compañera mía en el Teatro de Títeres, porque la vecina era tía de ellos, algo así. Mira. Y yo siempre en la época extraña, cuando el comunismo era tan atacado y la gente era apresada, asesinada, ¿verdad? Yo decía, alguna vez Paraguay debe cambiar y yo he de tener algún amigo que vivió en la Unión Soviética. Decía yo, era una ocurrencia. Y efectivamente así fue, le conocí a Galia Augusto. Augusto ingresó a Canal 9 como traductor de ruso durante la Guerra del Golfo, porque había materiales que venían de la visión rusa del conflicto. Y se quedó en Canal 9 como editor y él me asesoró mucho en los magazines, porque hicimos partes actorales, también reconstrucción de batallas, de la independencia, de los presos políticos. Y un día me dijo, vamos a hacer una serie de televisión. Y yo voy a escribir el primer episodio. Iba a ser el primer episodio, era un sueño, una cosa así. Era una locura en ese momento. Sí, claro. Encima era una película de guerra, con extra, con un montón de cosas. Y yo era más joven y era cara dura. Ahora recuerdo que Mirta Saba, que era la dueña del canal, le propuso, me dijo, vos sos muy pretencioso, Manuel. Y después Benjamín se fue a Estados Unidos a estudiar más y estuvo como jefa de prensa Estela Ruffinelli, que fue la primera mujer. Entonces a ella yo le convencí, ella era mi compañera de inglés cuando éramos chicos. Claro. Y se fue y le dijo al gerente, quiero que me firmes esto. ¿Y qué es? Y los chicos quieren hacer algo, así que... Y usamos equipos durante un año casi para el rodaje. Y es una película con cerca de 500 extras, con escenas de batalla, espectacular. Y yo no iba a actuar, yo era el productor de un trabajo grande. Y al final no se encontraba alguien que haga la María García Ría, última hora entré, ¿verdad? Y fue una experiencia linda, pero nunca más probé una película. ¿Y se quedó contento el canal? Nosotros en realidad no le dimos mucha... no queríamos que el canal nos saque el material, entonces no le dimos mucha pelota al canal. Pero yo no sé, yo creo que ellos tampoco ni nosotros nos dimos cuenta. Y lo interesante fue que fuimos invitados y seleccionados para el Festival de Cine de Washington, que por primera vez en mi vida yo me fui a los cerca de 40 años a un festival de cine internacional. Después fue la película ya sola a Toulouse, Francia, que es un centro de estudios latinoamericanos. Se exhibió en Berlín, se exhibió en el Festival de Cine de Moscú, abrió la sala de cine del Congreso Argentino en Buenos Aires y acá se mostró... Muchísimo. Teníamos un cine móvil que nos hicimos todo el Chaco, toda la región oriental. Fue una experiencia muy linda. Toda una generación vio la película. Sí. Y en la TV pública se mostró mucho. Y hace poco se exhibió de vuelta en el cine de barrio, que es de Martinezzi, una sala chiquita pero con todos los adelantos técnicos, que incluso corrige las películas. Y vos sabés que después de 20 años vimos y me pareció una película maravillosa. Mira, ¿te sigue emocionando? Sí, ahora recién me emociona. Pero fue un paso muy importante. Galia también hizo María Escobar, que fue un producto muy popular, que estuvo en cartelera, superó a todas las producciones internacionales de la época. Y después ella es la directora que más películas ha dirigido en Paraguay. La motivación de esta charla es hablar de cosas lindas, pero a lo largo de esta horita que vamos a charlar, que ya consumimos una buena parte, tengo dos preguntas al cuerpo. La primera es, ¿por qué no estás en televisión hoy? No estoy porque me echaron. Pero dijiste ahí más de 30 canales, dijiste. No sé, vos sabés que cuando salí, yo quizás salí un poco desilusionado, ¿verdad? Porque yo creo que mi trabajo no era importante porque yo creo que es importante, sino porque yo quería dar un aporte al país, ¿verdad? Yo creo que la televisión, más en esa época que había pocos canales, tenía un poder transformador, porque recuerdo que cuando hubo la primera marcha indígena que vino del Chaco, la gente salió a ver esa marcha con otra mentalidad. Mira. Y yo creo que eso fue influencia del programa, ¿verdad? Que la gente empezó a ver a los indígenas de otra manera. ¿Vos lograste humanizar un poquito más la mirada hacia los indígenas? Exacto, ¿verdad?
porque no había otra forma, ¿verdad? O sea, fueron varios factores, pero Sí. hubo una contribución al conocimiento de la historia, a la valoración de las costumbres populares. Yo creo que la televisión puede aportar mucho en eso, a la autoestima de un pueblo. Yo siempre digo que la dictadura nos enseñó que nosotros éramos una porquería, que no servíamos para nada, porque era la forma de dominarnos. Y cuando yo empecé a salir al exterior después de los 20 años, me di cuenta que nosotros éramos ciudadanos del mundo, tan capaces como todos, quizás con menos oportunidades, menos formación, pero el irte a un festival internacional y que a la directora paraguaya le aplaudan 5 minutos, es la gloria, ¿verdad? no sé, ¿verdad? Sí. Algo increíble. Entonces, ver que acá hay gente capaz, que hay gente talentosa, que somos iguales que cualquiera, porque en la época de Stroessner no era así, ¿verdad? Se cultivaba mucho la falta de autoestima. Entonces, volviendo a lo que me preguntabas, yo salí un poco desilusionado, dije, a la pucha, tanto trabajé, hice tanto esfuerzo, porque yo nunca pasé de ser un reportero común. Yo hacía las cosas porque yo era cara dura nomás. No, es que yo tenía un puesto en especial, ¿verdad? Era un empleado común que hacía cosas y eso generó un poco también envidias, generó ese es un aspecto. Paraguay tiene muchas cosas muy positivas, pero lo negativo es que cuando alguien hace algo interesante, a veces la gente quiere destruir. ¿Y eso por qué es? En televisión por lo menos, ¿por qué es? Y yo creo porque, yo siempre digo, si alguien triunfa, yo me subo al carro del triunfador, porque así puedo ligar algo. Claro. Pero si yo empiezo a hablar mal de esa persona, a destruir a esa persona, no solo le podría, porque no siempre vas a lograr destruir a la otra persona, sino yo también me jodo, ¿verdad? Pero eso es muy normal, ¿verdad? Ahora mismo, que después a lo mejor hablamos de la película que hice, hay mucha gente que está molesta, porque me dieron un papel que fue una casualidad de la vida, ¿verdad? Pero mira, si yo me voy a poner a envidiarle a todo el mundo que logra algo, al contrario, yo tengo que estar contento y unirme a eso, ¿verdad? Pero yo veo eso y yo en el canal sufrí un poco eso, ¿verdad? Porque yo creo que yo no era competencia para nadie, ¿verdad? Yo hacía algo tan diferente que a nadie le interesaba, ¿verdad? Yo creo que a ningún reportero, incluso hoy en día, le va a interesar irse al interior, hacer las fiestas populares, porque no sé, la gente quiere quedarse acá, entrevistar a los políticos. Muchos eligen ser conductor, ya no estar en la calle, Claro, cuando que en la calle está la magia del periodismo, o sea, hay un montón de... Y no sé, ¿verdad? Entonces, el tema no fue solo con la directiva, sino con los compañeros también. Entonces me pareció que como que no valía la pena, no por el, dije yo, bueno, ya hice mucho por la gente, por el público, y ya yo no estoy en televisión porque yo quiero ser famoso, porque quiero ¿verdad? Ser notorio o para fortalecer mi autoestima, porque no sé. Entonces, pues ya, esa etapa ya habrá pasado mucho tiempo antes. Yo tengo el privilegio de pertenecer un poco a una familia que siempre nos sentimos muy seguros de nosotros mismos, con autoestima. Yo tengo un antecedente étnico, cultural muy grande. Vos sabés que los paraguayos descendemos en gran porcentaje de los indígenas, un 30% casi, según los estudios genéticos. Después están los españoles, por supuesto. Yo tengo una tatarabuela o bisabuela que fue esclava negra, que ahora se dice afro, ¿verdad? Sí. Tengo un bisabuelo que era un combatiente brasilero que se quedó después de la guerra del Chaco, o sea, de nacionalidad portuguesa, y tengo una abuela que es alemana, o sea, una mezcla multicultural. Todo. Pero eso, en vez de... La gente acá a veces se siente mal porque tiene un antepasado afro. Yo al contrario, yo estoy muy orgulloso, ¿verdad? Incluso hay parientes míos que no les gusta que se mencione. Mira. Y yo creo que de mi abuela, que era de origen alemán, heredamos mucha seguridad. Sí. Y mucha gente toma mal eso. ¿Y cómo te comunican la salida? O sea, ¿te hablan los directivos del canal? ¿Cumplieron contigo? ¿Fueron respetuosos contigo? Me suspendieron. Un día me dijeron, bueno, no vas a hacer más el programa. Me comunicaron a través de alguien, ¿verdad? Sí. ¿Y te dieron un motivo? No.
Y el programa Pero- iba bien. Sí, yo creo que ese era el problema. Que yo tenía más rating que otros. Mira. Y yo creo que ahí fue el problema. ¿Y te sorprendió en ese momento No, porque ya era un proceso que se veía venir. Se estaba desgastando ¿verdad? la relación. Más con los compañeros. ¿verdad? Yo veía que había... Yo creo que fue más con los compañeros. ¿Sos de dar nombre o no querés entrar en esa polémica? No, ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? No quiero darle promoción. No. ¿Están activos todavía algunos allí? Sí, por supuesto. Pero no sé, yo creo que en parte fue bueno eso, ¿verdad? Porque yo estaba muy estresado. Muy estresado. Fueron años de demasiado trabajo. Yo hacía la producción, hacía la dirección de la filmación, hacía el guión, hacía la edición, presentaba. Entonces estaba muy cansado, ¿verdad? Muy estresado y ya no quería seguir en eso. ¿verdad? Y mucha gente dice, Manuel, así con una seguridad terrible, que el hombre de medios sale de los medios y deja de existir. Sí. ¿Cómo, después de tu experiencia, ¿cómo vos ves ese punto? Y a mí me encantó eso. El no, ¿te imaginas que yo estuve expuesto desde muy chico? Ese es un problema. Pero deja de sonar el teléfono. Sí, en el caso de gente que te pide notas, eso sí. ¿Verdad? Y compañeros, y amigos. Mira, yo siempre... O sea, seguís siendo lo importante que eras cuando estabas en los medios del trato que te da la gente. No, porque la gente se olvida. Hay muchas generaciones que ya no me vieron. Y a mí me sorprende que la gente todavía me reconoce porque estoy viejo, gordo, con barba, pelado. Pero para mí eso no es importante, ¿verdad? Por eso es que yo pienso que mucha gente, pues no digo mucha, que algunas personas que están en los medios tienen problemas de autoestima. Entonces el hecho de salir en televisión le da autoestima. Sí. Eso es un problema, ¿verdad? Yo me sentía muy presionado también, que no podía irme a ningún lado, que la gente te reconoce, más en esa época que no había todos los canales que hay hoy en día, y era un poco agobiador. Pero fue la mejor época de la tele, ¿verdad? Sí, claro. Hoy queda muy poco de eso. Y sí. Era una época, era la época de las estrellas. Porque uno habla con los más grandes, Manuel, y vamos a ir al caso del fotógrafo. Sí. El fotógrafo viajaba para los partidos de Libertadores, claro. para los mundiales, hoy se estira de las agencias, se baja de internet, los propios clubes, las propias ligas envían los materiales. Antes viajaban periodistas atrás de un presidente de la República, hoy eso no existe. Yo llegué a irme. O sea, había más, creo que era una mejor época, una época ahora de la televisión. El periodista era muy importante, ¿verdad? ¿Se degradó eso? Sí. ¿Y se degradó el contenido? Sí, mucho. Mira que en los últimos meses que yo estuve, se trajo un especialista a la Argentina, de América TV, se van a enojar los de América de acá, que trabajaba en contra de los Kirchner. Mira. Porque vos sabés que siempre el poder de los medios, que es el poder económico y político, si están contra el gobierno, lógicamente trabajan contra el gobierno. Y él trajo la modalidad de poner todo policiales. Teníamos que poner, eso es lo que a ellos no les gustaba, que yo contaba las cosas internas del canal. Ese giro que tuvo Canal 9. Claro, yo contaba, si me hacía una entrevista, contaba también. Sí. Porque normalmente vos no tenés que contar. Claro. Entonces, el jefe trajo, había que mostrar pobreza, crímenes, delincuencia, eran 4 cosas, no me acuerdo. Con música de fondo. Claro, porque el tema era desprestigiar al gobierno, que en ese momento, no sé si ya estaba Lugo, no sé quién, pero el canal, o sea, los propietarios del canal estaban en contra del gobierno. O sea, no sé si era González Maki o alguien, no recuerdo bien. Y prohibió el guaraní en el noticiero porque él no entendía guaraní, entonces no podía censurar. ¿Se llegó a prohibir el guaraní en el noticiero? Sí, no van a usar guaraní porque él no podía entender. Entonces yo conté esas cosas, armó un desastre. Y ahí me marcaron, por supuesto, ¿verdad? Pero yo, como buen descendiente alemán, soy testarudo.
Entonces era peor. Yo siempre tuve esa cuestión. Viste que acá generalmente, cuando vos trabajás en una empresa, el jefe es el jefe, ¿verdad? Y yo siempre debo tener algún problema con la autoridad, porque yo nunca le trataba de señor ni de señor fulano, sino, ¿qué tal Alberto? ¿Qué tal? Pero porque seguramente yo me crié así. Y esa rebeldía pudo haber conspirado para tu continuidad en la televisión, digo, en otras oportunidades, porque normalmente, y más que había menos canales hace años atrás, sale un Manuel Cuenca de un canal y otro canal te va a llamar para... Todos me ofrecieron, ¿verdad? O sea, te llamaron. Coste que después el gerente de Canal 9, que sigue siendo el mismo, en una reunión de dueños de canales le dijo a algún canal, pues yo me fui a la TV pública finalmente porque me quise ir ahí, porque comenzaba el HD y todo eso y me gustaba. Le dijo, ¿cómo usted le van a emplear a él? O sea que generalmente cuando te sacan de un medio, los demás no te quieren contratar. Pero a mí me habló el señor Bierzi de Telefuturo, me hablaban de Canal 13, me hablaban del Canal 2 de aquella época. Y yo llegué a irme a conversar a Telefuturo, pero ahí existía el mismo problema con los compañeros. La gente se siente amenazada, quiere boicotearte, incluso antes de que yo trabajara, ¿verdad? Entonces dije, no, yo a esta edad que tenía ya 50 años, venir otra vez a someterme a la misma cosa, no sé, ¿verdad? Prefiero hacer otra cosa. ¿Ganaste bien en televisión? ¿Ganaste mucho? Nunca. ¿Nunca? Porque yo era un reportero común y silvestre. Tal vez decir que mi jubilación es miserable. O sea que ahí tocaba un tema, sensible, ¿verdad? Y si no le pongo el debido respeto, te pido que me disculpes, ¿verdad? No. Pero el otro día fue muy fuerte la foto, Manuel, tuya. Pidiendo limosna. Vos sabés que mucha gente sinceramente, yo sentí mucha, no sé cómo llamarle, no sé si decirle pena o cómo, claro. Porque uno dice una persona que le dio tanto a la televisión, que trabajó toda su vida, que encima, como vos decís, una familia que mayormente nunca necesitó nada, un gran gestor cultural, un gran profesional. ¿Y qué pasó ahí, Manuel? Bueno, eso demuestra cómo yo sé manejar los medios y las redes. Coste que las redes surgieron hace poco. Sí. ¿Verdad? Cuando yo ya era viejo. Sí. Pero pasó lo siguiente. Yo me jubilé después y cobro muy poco. Cobro 1.600.000. 1.600.000 es mi jubilación. ¿Después de cuántos años de aporte? Y 35 y pico, ¿verdad? Entonces yo entré a trabajar en una institución estatal donde me pagan 3,5 millones. ¿No en Cabildo? En la Casa del Teatro. Sí. Y digo porque eso es público. Sí. O sea, vos mirás, ahí está. Incluso yo en ese momento no dije, pero la gente, vos podés revisar. O sea, en realidad son 4. No, inclusive quitaron un comunicado. Claro, son 4, pero te sacan el IVA. Sí. Bueno. Resulta que yo no puedo hablar mucho porque es un caso que está en instancias judiciales, pero 2 actrices me acusaron de violencia contra la mujer. Dicen que yo degradé su trabajo, me referí en mala forma a su trabajo. En la denuncia no hay ninguna prueba. Además, seguro que ellos van a presentar otra vez esto al juzgado. Pero estas personas han acusado de lo mismo a cantidad de gente. Y la gente en general no dice nada, porque dice, no, vamos nomás a seguir el proceso y no le vamos a dar publicidad. Pero yo después de eso me enteré de cantidad de personas que recibieron denuncias sin ninguna prueba. ¿De la misma persona? De la misma persona, de problemas que tuvieron en varias instituciones culturales, serias, no cualquiera, ¿verdad? Incluso ligadas a gobiernos extranjeros. Y bueno, y no hay ninguna prueba. De hecho, vos lees violencia, parece que le pegué más o menos. Sí. Pero ellos lo que dicen es que yo dije que ellas son 2, que no están capacitadas, que su trabajo no es bueno.
cosa que yo jamás dije, además no sé por qué. Aparte, la valoración es yo me voy a tomar sí. el trabajo de hablar de gente. O sea, no existió lo tal cosa. No quiero ser malo, pero Sí. no voy a perder mi tiempo en andar hablando de gente que no sé, ¿verdad? No hay motivo para que yo hable mal de esa gente, o sea, no quiero ser malo, ¿verdad? Pero Sí. Y eso te estaba afectando en ese momento. claro, entonces, ¿qué pasa? El Centro Paraguayo de Teatro, el CEPATE, que es uno de nuestros dos gremios, saca un comunicado diciendo que, no dice mi nombre, Sí. ¿verdad? Pero evidentemente se refiere al director de la Casa del Teatro, que es un alto funcionario público que utiliza su poder para violentar a las mujeres. ¿Te imaginas? Como un comunicado. Sí, ah, sí. Y lo raro que este gremio ha apoyado a esta persona durante varios casos. Yo no sé si ellos no están enterados cuál es su objetivo, ¿verdad? Esta es la primera vez que comento Sí. públicamente, ¿verdad? Entonces yo dije, a la pucha, ¿cómo se llama? Mi jubilación es miserable. Sí. Acá gano poco, encima todo el año pasado no me hicieron firmar contrato, cosa de vos no sabes si vas a cobrar o no vas a cobrar, Incertidumbre. ¿verdad? Y encima dicen que yo soy un alto funcionario y después llegaron a decir que no en ese comunicado, sino la gente, que yo ganaba 20 millones de guaraníes, que yo tengo una jubilación de 20 millones. Yo te voy a decir una cosa, si yo no tuviera a mi familia, ¿verdad? A mi hermano especialmente que me ayuda, yo realmente voy a tener que salir a pedir limosna, ¿verdad? Y en esa coyuntura vos En dijiste, ese- yo voy a dije, hacer algo. claro, voy a hacer algo para demostrar que yo realmente, no sé, la única opción que tengo es pedir limosna. Y dijiste, bueno, voy a hacer un cartelito, voy a salir y salí a mañana. la calle. ¿Y cómo reaccionó la gente? Y yo no pensé que iba a tener una trascendencia. Impresionante. Yo hice más bien eso para el centro. Después salieron a decir que yo fingí eso para convencerle al juez de que yo era una persona indefensa. Insolvente, Armaron sí. toda una cuestión, ¿verdad? El caso está, ellos fueron a reiterar su denuncia Sí. diciendo cosas que no hay ninguna prueba. Yo había sacado críticas que le hicieron a un espectáculo de una chica que se llama Alegría González sobre el archivo del terror, que seguro esto ellos van a grabar y van a presentar al juez, diciendo que yo les persigo, ¿verdad? Y lo que se sostiene en mi defensa es que yo, como periodista, como ciudadano y como conocedor, tengo todo el derecho a hacer críticas. Pero entonces un ¿Entendés? crítico de cine o de teatro No van a existir. va a estar preso, o sea. Además, la ley de violencia contra la mujer tiene ciertas condiciones Sí, para sí. que entre dentro de violencia. No porque yo diga, esa actriz actúa mal, no Claro. es violencia contra la mujer. Mira, o sea, ¿Entendés? Hay ciertas condiciones no que tienen hubo un que insulto cumplirse. puntual, no hubo. No, además que la ley no dice que un insulto es violencia contra la ¿Y mujer. cómo está ese caso hoy? Y tenían que ir a declarar mis testigos y está en manos del juez, Mira. ¿verdad? Yo tengo prohibición de nombrarle a estas dos personas, que encima en las dos denuncias, una es testigo de la otra y la otra es testigo de la otra, que legalmente no se puede hacer, ¿verdad? Mira. Y, ¿Y qué generó esta movida de ir a la calle con un cartelito y pedir limosna? ¿Cómo quedó? No, ¿qué generó? ¿Cómo reaccionó la hubo gente? una tormenta, ¿verdad? Yo no pensé que iba a suceder eso. Ahora, yo voy a ser un poco malo también. Yo creo que a la prensa le gusta porque es algo sensacionalista nomás. Pero mucha gente se preocupó genuinamente También, por vos. también. Mucha gente. También, pero después, cuando el Cabildo sacó el comunicado diciendo que yo era empleado, qué sé yo, pero ellos no aclararon que yo no tenía el contrato firmado, un montón de cosas, vino una persona de última hora y me dijo en la redacción, todos dicen que vos estás loco. O sea, que tus propios colegas me dicen, ¿por qué no hiciste un comunicado serio? Y dije, ¿vos te crees que un comunicado serio la gente va a leer? Nadie va a leer. Y eso que dijeron de mí va a quedar en la mente de la gente. Sí. O sea, vos lograste captar la atención. Claro. Pero era más una protesta a tu jubilación, a lo que te pagan en el, Claro, en el cargo, claro. o a este proceso judicial, o a los tres. A tu situación. No, Una protesta de yo asociación. básicamente era por el caso judicial, Sí, porque sí. decían que yo me presentaron como una persona poderosa Ah. que está utilizando su cargo para maltratar
para violentar Y que a las encima mujeres. gana 20 millones. Sí, bueno, eso dijeron después, pero en el comunicado no dice eso, ¿verdad? Pero dicen eso y por supuesto no ponen mi nombre para que yo no les pueda demandar. Pero eso no es válido porque en los juicios Claro. se puede Sí, determinar. totalmente. Y mi abogada, que es mujer y es feminista, ¿verdad? Ella quiere hacer una demanda por testimonios falsos, que tiene 3 años de cárcel, calumnia Sí, y por difamación e denuncia injuria. falsa. Por denuncia Sí, falsa. denuncia Sí, falsa. que sí es encarcelable. ¿verdad? Sí, sí. Y A diferencia de lo que ellos te acusan, que es una derecho a acción penal, es una acción penal privada que Claro. puede terminar una multa. ahora, yo te aseguro que ellos van a conseguir esta grabación y van a presentar al juez diciendo que yo les sigo persiguiendo. Vamos a esconder la grabación. Quiero algo más lindo. Y acá quiero romper el protocolo del programa porque normalmente no ponemos imagen de apoyo porque la mejor imagen es la del entrevistado. En serio. Claro, es la reacción del entrevistado. Quiero ir a esto. Narciso. Háblame, Narciso. Narciso. Bueno, Narciso es el segundo largometraje de Marcelo Martinezzi, Sí. un director paraguayo que se formó en la Escuela de Cine de Londres. Sí. Este es el afiche oficial, este es Diro Romero, el protagonista. En realidad somos 2 los protagonistas, Diro y yo. Marcelo Martinezzi había hecho en el 2018, presentó en el Festival Internacional de Berlín, que es uno de los 3 festivales más importantes de Europa, junto a Cannes y a Venecia, su primer largometraje, que es Las Herederas. Y sacó 2 Osos de Plata, que es como sacar 2 Óscares Claro, en Europa, claro. ¿verdad? Y este es su segundo largometraje. Él hizo cantidad de películas cortas, ¿verdad? Y está basada en el famoso caso de los 108, de 1959. 108 y un quemado. 108 y un quemado. Ahí estoy haciendo, yo soy el dueño de la radio. Ah, mira, moche. Juan Bermúdez, Alta alias, facha, hay que decir. Mira. alias Lulú. Es un auto Mercedes-Benz del 59, Mira. que tuve que aprender a manejar auto mecánico, porque yo no sé manejar. Y bueno, es una película que está inspirada en un caso real. Esta es Mona Martínez, una actriz española que hace La dueña de la pensión, que sacó el Goya, que es el Oscar de España, pues una coproducción con Sí, 7 sí. países europeos. Les interesó mucho la historia. Sí, sí. Consiguieron apoyo de Alemania, Francia, España, Portugal, Brasil, Uruguay y Paraguay. ¿Verdad? Dice que va a ser una de las producciones más caras del cine paraguayo, está totalmente ambientada en 1959. Y esto se produce en un momento muy especial de la historia del país, que es a los pocos años que sube Stroessner, hace un golpe militar. Después él se presenta como único candidato al Partido Colorado, por supuesto es elegido por 80% o algo así, y empieza una gran represión en el país. Le echa a todos los colorados que no están de acuerdo con él, que van al exilio, disuelve el Congreso, le deja solo a sus partidarios, reprime el movimiento obrero. No hay más ninguna reunión obrera hasta el año 88, cuando Stroessner está por caer. Reprime con la montada al movimiento estudiantil. Entonces, justo en este momento muere un famoso locutor de radio que se llama Narciso en la película, que en la realidad se llama Bernardo Aranda, Sí. muere quemado en su habitación en una pensión. Y yo siempre sostuve eso, y ahora leí que un historiador hace mucho escribió eso, sirvió como una gran cortina de humo para cubrir todo lo que realmente estaba sucediendo en el país. Claro, la gente estaba Esa centrada en gran eso y... Claro, corrió el chisme y se hizo la lista de los 108, porque 108 había una de las listas, había Sí. muchas listas, entonces todo el mundo había sido fulano, fulano, Sí. esto, y todo el mundo, sabes cómo en nuestro país hasta hoy en día, ¿verdad? Ese rumor incluso alcanzaba al hijo del general. Él era todavía joven, él más bien en el caso Palmieri, que Sí. es del 82, también se da en un momento en que Estados Unidos le retira el apoyo a todos los dictadores que ellos habían puesto, ¿verdad? Le retiran porque simplemente cambios de política. Sí, sí. Y Stroessner tenía que salir y Radio Ñandutí y ABC Color cambia de línea. De haber apoyado las reelecciones de Stroessner, porque Sí. para eso se quedaron esos 2 medios, pasan a hacerle cosas en contra, Sí. pero vamos a decirlo claro, por orden de la Embajada Americana, ¿verdad? Mira, ABC Color y Radio Ñandutí cambian de postura. De postura, porque fueron creadas para apoyar las reelecciones de Stroessner. ¿Y quién baja línea? La Embajada Americana. Claro, Sí. ¿verdad? Sí, ellos Y siempre ahí, fueron a partir los de que- ahí le vino la persecución. Y ahí se cerró ABC, se cerró Ñandutí, quedaron Pero como las Ñandutí, víctimas de la sí. dictadura. Sí. Pero si vos lees
los diarios, los números ABC, antes de eso apoyaban la dictadura y lo mismo Ñandutí. Acá me dijo Alcibiades González del Valle que don Humberto Rubín después se reivindicó plenamente con eso, con su lucha posterior por la democracia. ¿Coincidís con eso? Yo no quiero hablar mucho porque yo le quiero mucho a Pelusa. Y a, ¿cómo se llama? Ay, perdón, a Leo. A Leo, Leito. Les quiero muchísimo. Y a Pablo y a toda la familia. Sí. Entonces no quiero hablar mucho, ¿verdad? De ese tema. Tengo mi parecer al respecto, Tu postura pero por una cuestión personal, ¿no? El otro día en esta silla me dijo el doctor José Fernando Duarte, cuando le mostró la foto de Stroessner, que me habló de las virtudes, le dije, pero mató gente, exilió gente, no sé si viste. No, y después yo le pregunto, pero ¿fue un dictador? Y él dice, no, fue un presidente constitucional. Mira, y se armó el despelote. Yo soy víctima de la dictadura, que nunca dije, y se enojaron, entre ellos creo que Antonio Pecci, que estuvo preso mucho tiempo, porque yo dije, yo nunca hice bandera de eso. ¿Nunca hiciste bandera? Bandera de haber sido víctima de la dictadura. Sí. Nunca conté. ¿Mucha gente lo hizo? No, digo nomás que yo personalmente, como persona, conocida, podía haber dicho, yo soy víctima. No digo que ellos hicieron bandera, eso cada uno sabe. Vos aclarás que vos no hiciste. Yo no hice bandera. ¿Verdad? Si ellos se sienten ofendidos por eso, lo siento mucho, ¿verdad? Pero tuve que contar porque justamente todo este problema de acusaciones en mi contra vinieron a raíz de que yo publiqué críticas con un espectáculo sobre el Archivo del Terror que tomó a la joda el Archivo del Terror. Y los que fuimos víctimas no fue joda lo que nos pasó. Entonces, hoy en día, vos decís que vos fuiste de la dictadura y los jóvenes se burlan de vos. ¿Verdad? Porque la sociedad se volvió otra vez muy fascista. Acá si Stroessner resucitara, todo el mundo va a estar encantado con él y va a estar encantado que mate gente, que aprecie gente, que torture gente. Si Stroessner resucita y se presenta a unas elecciones en 2028... Yo creo que va a ganar y van a votar los jóvenes por él. Porque hay un renacer del fascismo en todo el mundo. ¿Por qué está Donald Trump en Estados Unidos? ¿Por qué la ultraderecha gobierna en Alemania y los nazis están amenazando a la gente? ¿Verdad? Hay un renacer. Pero entonces hay una deuda de la democracia con la gente, Manuel. Y por supuesto. Yo no creo luego que exista la democracia. Yo creo que es un lindo cuento nomás. Como le preguntaron a Einstein, que era judío, el que hizo toda la cuestión que posibilitó por la bomba atómica, le dijeron, ¿qué opina usted de la Biblia? Porque él es judío, ¿verdad? La Biblia es judía. Dijo, es un lindo libro de mitos y leyendas. Mira. Bueno, entonces yo creo que todo este sistema en que vivimos es un lindo libro de mitos y leyendas. La democracia en realidad no existe. Yo creo que lo que existe hoy sigue siendo la monarquía. La monarquía también tenía parlamento. Sigue siendo un grupo de gente que se hizo con el poder, que vivía los impuestos de la plebe. Sigue siendo la misma cosa. Sí. ¿Qué hay? Sí, por eso no me quieren a mí, porque pensando, yo digo... Sí, muy fuerte. ¿Qué hay de Manuel Cuenca en los próximos? Se te ve muy fuerte, se te ve muy bien. Y estoy muy contento de ello. En los próximos 10 años, ¿qué hay de Manuel Cuenca? ¿Qué nos va a seguir dando Manuel Cuenca? ¿O en el teatro, o en la televisión, o en el cine? Bueno, como salió a pedir limosna, por suerte mi papá tiene un terreno para 3 personas. El parque, no sé cómo llama, que está al lado del aeropuerto. A mí me gustan los aviones, voy a descansar al lado del aeropuerto. Parque Serenidad. Creo que el parque, no sé cómo se llama. Porque murió un hermano mío y mi mamá, que están y un tío en el otro terreno que habían comprado. Entonces mi papá compró otro para 3, y somos 3, mi hermano, yo y papá. Pero no sé, vos sabés que yo nunca espero ni hago planes. Porque yo siempre digo que en la vida uno no hace lo que quiere, sino lo que le toca hacer. Ahora, dentro de lo que te toca, podés luchar por algo, ¿verdad? O sea, yo nunca pensé que iba a trabajar en televisión, ¿verdad? Yo iba a ir a Estados Unidos a estudiar cine. Después me fui una vez y me tomó una depresión tan grande que nunca más me quise ir ni de turista. No me gustó Estados Unidos. Y conste que yo tenía las posibilidades de irme a estudiar en la universidad y a cine. Y después entré a la televisión. Entonces dije, bueno, ya que estoy acá, voy a hacer lo mejor posible
aunque no es lo que yo quería, ¿verdad? Pero es lo que Pero te salió bien. Y sí, es lo que puedo hacer, Sí. ¿verdad? Incluso trabajé para CNN. Sí, colaboraste con ¿verdad? CNN también, sí. O sea que conduje noticieros, hice todo lo que se puede hacer en televisión. Pero no es lo que a mí me gustaba, ¿verdad? Del todo, era lo que se dio, ¿verdad? Y ahora lo mismo pasa con esta película que se estrena en el Festival de Berlín, Narciso, que yo ni pensaba que iba a estar en esa película. Entonces las cosas se van dando, ¿verdad? Entonces sí. yo no me preocupo mucho, no sé qué viene. Además que ya tengo 70 años. Hay que disfrutar. Manuel, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un gusto la charla. Sentirlo como un homenaje también a tus años de trabajo en la televisión. Y si hay algo que dije de más, cortarnos. No. Vamos a esconder, de hecho, la grabación para que nos Sí, sirva para el juicio. Siempre planteo que los más jóvenes tenemos que aprender a respetar los que se mantuvieron o se mantienen tantos años en televisión. Por algo pues se quedan, ¿verdad? Con lo difícil que es. ¿No? Sí, hay que respetar siempre a los más grandes. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Manuel Cuenca, esta noche con nosotros, actor, productor de teatro, de cine, televisión, comunicador social, y me faltó ahí agregarle gestor cultural también, porque en realidad es un gran gestor de nuestra cultura. Nos vamos nosotros, esta charla la ponemos de vuelta a las 23 para la gente que llega más tarde a la casa y mañana todos los cortes en redes sociales para que la gente le pueda dar me gusta, compartir o comentar con su opinión al respecto. Muchísimas gracias, buenas noches.